bienvenidos a un programa más de Protocolo Ciencia. Les saluda con mucho gusto Yadira Castellán Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros porque hoy hablaremos de la importancia que tiene la divulgación de la ciencia. Para ahondar en este tema me acompañan María del Consuelo Cuevas Cardona y Ulises Iturbe Acosta, ambos profesores del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos. Gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas. Uno de los temas con mayor relevancia en las instituciones de educación superior es precisamente la divulgación de la ciencia. ¿Cómo hace la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para abordar esta temática? Bueno, yo creo que hay varios esfuerzos, uno de ellos es este. Nosotros en el Centro de Investigaciones Biológicas contamos con una revista que ya tiene 10 años, llamada Revista de Divulgación de la Ciencia Herreriana. Bien, pues, ¿cuál es la importancia de que la Universidad Autónoma siga haciendo estos esfuerzos por difundir los proyectos en sus investigaciones? En este caso, tal vez en esta revista de la que vamos a hablar posteriormente. Yo creo que es muy importante porque a pesar de que hay esfuerzos muy estructurados de parte del gobierno cuando establece los planes de estudio en el nivel básico y por supuesto también en los niveles bachillerato, pero aún así hay una especie de ausencia de la ciencia a nivel sociedad y es importante que las universidades refuercen mucho esta función. Es básicamente lo que hacemos aquí con Herreriana. Herreriana no es una revista especializada para científicos, sino que más bien intenta incidir en la formación de los jóvenes de secundaria, de bachillerato, para que tengan información adicional que sea veraz, pertinente y que tenga mucho que ver con las investigaciones efectivamente que se hacen en esta universidad. Bien, ¿cuáles son los retos, los principales retos a los que un investigador se enfrenta para difundir sus proyectos? Bueno, uno es la traducción, realmente la divulgación de la ciencia es una traducción de un lenguaje que puede ser muy técnico, lograr hacerlo para que todo el público lo entienda, todos los lectores lo comprendan, ese es el primer reto. Y para mí el segundo es lograr que la gente se interese en los temas, ¿no? Que se desarrollan en cuanto a investigación. Bueno, para ahondar sobre los proyectos y sobre la revista que tienen de divulgación de la ciencia, lo vamos a hacer al regresar de esta breve pausa. No se vayan. Experimenta la ciencia de lo cotidiano. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Fusión IQ. Materia gris. La ciencia desde otra perspectiva. Síguenos por Facebook y Twitter. Garza Ciencia. Análisis y explicación. Temas de tu interés. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Protocolo Ciencia. Enlazados con la ciencia. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Red Universitaria de Divulgación Científica. Amigos, les agradezco que continúen en Protocolo Ciencia y tenemos más preguntas. Hablamos de esta revista herreriana, pero ¿en qué consiste? Es una revista que en un inicio intentó divulgar toda la ciencia. Realmente el mayor número de artículos que nos llegan es de biología, por nuestra misma área. Y bueno, como les decía, se inició hace 10 años por el interés de profesores, investigadores y de alumnos que nos motivaron mucho para que diera inicio. En un principio su formato era muy sencillo y poco a poco, con el paso de los años, ha tenido ya un mejor diseño y está muy bonito. Hablamos de la evolución de la revista herreriana, pero ¿por qué se llama de esta manera? Herreriana, don Alfonso Luis Herrera fue un investigador naturalista que fue el primero en decirse biólogo a sí mismo. Digamos, fue el que introdujo la biología en México. Hay una diferencia entre historia natural y biología. La biología es más, integra diferentes saberes, entre ellos la evolución, que es básica. Y los naturalistas no veían esta perspectiva. Don Alfonso Luis Herrera fue el primero en luchar porque se hicieran estudios de biología en el país. Pues ahora ya saben, también es importante saber de dónde surgió este nombre, porque muchas veces a lo mejor hemos estado en contacto ya con esta revista, pero ahora ya tenemos un plus sobre ella. Y hacia otra temática, ¿de qué manera podría la población ser parte de la divulgación científica? Bueno, inicialmente Herreriana está pensada para que
fluya la información, digamos, desde los centros donde se hace ciencia o investigación científica hacia un público. Principalmente estamos pensando en estudiantes de nivel básico y medio superior, pero por supuesto que también es posible que personas del público pudieran participar si tuvieran pues un interés más directo, si ellos tuvieran experiencia en escribir o si ellos fueran de algún modo aficionados, ¿no?, a la ciencia. Es posible que pudieran publicar. Evidentemente tenemos que hacer una evaluación de los escritos que se envían a Herreriana, y de ser aceptado, pues por supuesto no hay una limitante realmente. Bien, a manera de conclusión, invitar entonces a quienes nos están viendo a que se incluyan tal vez estos proyectos, o si tienen a alguien a quien recomendar, pues lo pueden hacer aquí en la Universidad Autónoma. Y sobre todo buscarla. Es muy fácil, a través de algún buscador se pone Revista Herreriana de Divulgación de la Ciencia y aparecen todos los números en internet. Bien, ¿algo más que desee agregar? Sí, bueno, que como la pregunta era como al público abierto, pues quiero regresar un poco a hablar de que los profesores de bachillerato, los profesores de secundaria o de otras partes del país podrían participar en la escritura de textos para Herreriana. Así que ya lo saben, ingresen a la página de la universidad o simplemente al buscador y ahí encontrarán información sobre esta revista y cómo puedan incluirse a ella. Así llegamos al final de este programa Protocolo Ciencia. Agradezco a nuestros expertos por su colaboración y a ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias.